Ok, del tema de sólidos en revolución, podemos pasar a este que es suma de sólidos en revolución. En este caso y para el ejercicio que se planteó ahora fue diseñar una botella y con base a la revolución de áreas, a la revolución de sólidos, pues encontrar el volumen de esta botella. Lo han pedido por el método de discos. El método de discos es mucho más sencillo. Al rato voy a explicar por qué. Pero en este caso consta mi botella de armar una superficie, un área, bajo ciertas curvas o bajo varias curvas, tal que esté sincronizada una con la otra, para que esta área, al revolucionar cada una de ellas, ¿sí?, forme al final un volumen. Me puse a escribir todo porque literal esto termina siendo un poco más eh, dibujar y no tanto explicar o no tanto estar escribiendo ahí fórmulas, porque pues esto se diseña un poco mejor en aplicaciones como GeoGebra. Y la razón de explicar el por qué o el cómo se hacen los diseños de las funciones es prácticamente pues para facilitar un poco este proceso que es creativo, a pesar de que sea matemático, es creativo, ¿sí? Literal es de estar mucho tiempo ahí jugando con las funciones, ver qué pasa cuando haces algo, qué pasa cuando le quitas cierto valor. Y respecto a esto, pues sí, paso a decirles que es lo básico. Debemos diseñar varias funciones. Si se fijan, es una función, podríamos decir casi incluso a trozos, nada más que aquí en realidad tengo cuatro diferentes. El consejo que les doy es que busquen funciones que sean predecibles, que sean sencillas. Ejemplo, mi g de x es una función constante, es esta de acá, ¿sí? ¿Cuánto me costó sacarla? Pues no me costó nada. Integrarla me va a costar todavía nada, menos que nada, ¿sí? Y predecir cuál va a ser la forma de mi figura al revolucionar es igual de fácil. Pero, por ejemplo, para diseñar esta curva que inicia como en 2.3 aproximadamente y termina en el x igual a 2 y igual a 0.5, ¿sí?, tuve que diseñar una función trigonométrica cuyo argumento de la identidad trigonométrica es una raíz, y como este de aquí me va a dar 0 al final, le añado 0.5. Fíjense cómo estoy aquí jugando con las funciones para que me den ese valor que yo quiero. ¿Por qué razón lo quiero? Porque si yo no pudiera hacer que coincidiera esto con un punto semi-exacto o al menos conocible o predecible, ¿sí?, no sabría en dónde inicia mi siguiente función. O incluso podría tener números irracionales y no sería algo exacto. Se puede calcular una función a pesar de que dé saltos, etcétera. Ya lo habíamos dicho. Pero para este caso, pues yo quise ser un poco más preciso. Ahora, de esto se trata, de hacer funciones predecibles. Por ejemplo, en función cuadrática, ¿qué sé yo aquí? Yo sé que le añado 0.5 para que sea el valor que se eleve, ¿sí? Y aquí dentro del paréntesis este x menos 4, este 4 que está operando, ustedes ahí, chequenlo en su graficadora, van a ver cómo ese 4 hace que se desplace hacia acá. Entonces, todo esto, toda esta forma de manejar las funciones es lo que nosotros necesitamos enseñarnos a diseñar, ¿sí? Y partir desde lo básico. Por ejemplo, yo me inventé esta forma eh, inspirado en una botella de tequila. Pero lo importante acá es lo siguiente, ¿sí? Yo sé que esta función es un poco más difícil de identificar. Empecé trabajando con funciones trigonométricas. Descubrí que la función raíz se le acoplaba bastante bien a la forma que buscaba. La función constante pues no me costó nada. La función cuadrática, la función par, pues yo sé que me va a dar una parábola, y si la invertía, la hacía negativa, yo sabía que me va a dar una parábola pero descendiente en el sentido hacia abajo. Designar los intervalos, este intervalo de dónde a dónde va. En este caso me convino hacerlo de 0 a 2 porque justo en el punto 2
ya les había dicho, en el punto 2 mi función f de x vale 0.5, ¿sí? Entonces, hacer que todo cuadre y que todo sea consistente. Claro que mientras más sencilla sea la botella que vamos a idear o que vamos a diseñar, y mientras menos funciones tengamos, va a ser mucho más sencillo de elaborar. Al final, ¿qué? El área bajo todas estas curvas equivale a la suma de cada una de sus áreas. Entonces, el volumen de cada una de estas curvas equivale a revolucionar cada una. Revolucione f de x, ¿sí? Revolucione aquí g de x, acá revolucione h de x y acá revolucione z de x. Y la suma de estos volúmenes me va a dar un volumen total. Ese volumen total es el que buscamos y diseñarlo matemáticamente, idear las funciones, es pues también un proceso importante a pesar de que no se piense tanto. Entonces, ahí está el detalle, ahí está el dato, lo que les pueda servir.